días donde nos estén viendo. Que el Señor les bendiga. Este es un podcast que estamos haciendo exclusivamente. Teníamos mucho tiempo de estar esperando a grabar con todos ustedes y no lo habíamos podido hacer porque siempre estábamos ocupados, siempre estábamos haciendo otras cosas, ayudando a otros ministerios, pero llegó el tiempo de que estemos grabando, ¿verdad, Wiri? Un saludo para la cámara 2. Un saludo para todos los que nos están mirando en estos momentos. Mandamos saludos desde aquí, de Fort Worth, Texas. Así es. Saludemos también a los hermanitos, ¿verdad?, que nos están viendo en diferentes lugares y escuchando por el podcast. Esperamos que le den compartir, le den like, ya que con eso pues nosotros no ganamos nada, pero sí podemos llegar a más personas. El día de hoy vamos a hablar acerca de Isaías, capítulo 2, versículo 3. Y es bonito saber, ¿verdad?, que lo más bonito de la vida es hacer la voluntad de Dios. A veces nos cuesta trabajo obedecer, y yo creo que eso es lo que nosotros como cristianos debemos de buscar, la obediencia sobre todo, porque ¿de qué nos serviría estar en una congregación todo 24 horas 7, ¿verdad, Willy? Sí, ¿de qué nos serviría estar en una congregación 24 horas 7 y no obedecer la palabra de Dios? Hace mucho tiempo el Señor puso en nuestros corazones, ¿verdad?, el abrir un podcast y predicar la palabra de Dios. Pero siempre uno, ¿verdad?, como Jonás, yo siempre he dicho que yo soy como Jonás, ¿verdad, Willy? Ajá. Como Jonás. Que Jonás, el Señor lo mandó, ¿verdad? Dios lo mandó a que fuera a predicar a Nínive, ¿verdad? Un pueblo muy corrompido. Y siempre andaba por la tangente. No, Señor, es que yo no soy suficiente, Señor, pero ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no mandas a otro? Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que obedecer. No buscar la lógica, nada. No decir yo con mis fuerzas, Señor, yo no voy a poder, sino decir no es con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor Jesucristo. Y yo creo que si tenemos, ¿verdad, Willy? Si tenemos este podcast es porque Dios nos ha dado, ¿verdad?, la facultad. Quiero que dejes un poquito, que le dejes a la gente a conocer cómo fue que comenzamos nosotros el podcast, por qué lo hicimos y por qué el día de hoy estamos grabándonos, ¿verdad? Que ya teníamos mucho tiempo. Esto no es de ahorita. Esto es ¿cómo se puede decir? Este ministerio lo venimos trabajando desde hace 3 años, pero realmente hasta el día de hoy decidimos realmente ponernos en la brecha, ponernos a trabajar, decir, ¿sabes qué? Se acabó de estar, que las cámaras estén llenándose de polvo, se acabó que todo el equipo se esté llenando de polvo, es hora de agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad, Willy? Así es. Sí, y quiero que nos cuentes a la gente, ¿verdad?, de que ¿por qué tú sientes el deseo de ayudarme aquí en el podcast? ¿Por qué tú crees que es necesario decir la palabra de Dios y contar, bueno, nuestras experiencias? Algo que nosotros, bueno, yo por lo menos yo, me ha costado un poco. Siempre yo decía, es que yo no creo ser la persona, Señor. Yo no creo ser la persona que tú quieres, o esa persona que tú estás buscando para que predique tu palabra, porque siempre había una traba, otra traba, ¿verdad, Willy? Siempre habían cosas que yo decía, pero ¿cuándo va a ser el día en que de que todo se dé, ¿verdad? Pero no hay que, a veces el tiempo de Dios es justo y el tiempo de Dios es bueno. Él sabe cuándo nos va a utilizar y con qué motivo. A veces nos deja pasar por ciertas cosas para que aprendamos, para que aprendamos a cómo usar las cosas que Él nos da, ¿verdad? Las bendiciones que Él nos da de una manera buena, de una manera que a Él le agrade sobre todo. ¿Decías algo, mi amor? Más que nada que decirles que
la motivación de hacer este podcast es es más que nada que nosotros ya estamos cansados de andar de iglesia en iglesia, de Sí. visitar tantas iglesias y ver tantas cosas que no, la verdad no son No, son de Dios. de Dios, y vemos tantas cosas que no, la verdad nos salimos decepcionados y de ver tantas injusticias. Pero eso se da, ¿verdad? Eso se da de uno rechazar ese tipo de enseñanzas, porque uno ya ha conocido la palabra de Dios, ¿verdad, Willy? Ya uno ya va más curtidito, como quien dice. Ya más como un poquito más que sabe, más entendido que otro, ¿verdad? Porque pues leemos la palabra. Leemos la palabra y procuramos, ¿verdad?, aprender un poco más aquí en casa que andando engañándonos pues, en las iglesias, ¿verdad? Más que nada. Sí, y eso sobre todo, ¿verdad? De que muchas personas, por eso, por la misericordia que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, por eso decidimos hacer este podcast, porque sabemos que así como nosotros pasamos por un montón de dificultades, por un montón de cosas que no debimos haber pasado, ¿verdad? Porque se supone que si tú vas a la iglesia es para ir a aprender de la palabra de Dios. O sea, si vos vas a la iglesia, si has decidido seguir a Cristo y vas a la iglesia, tú dices, yo quiero saber más, pero de Cristo. Yo quiero saber de Cristo, de la vida de Cristo, cómo la Biblia puede hacer un impacto, la palabra de Dios puede hacer un impacto en mi vida. Y aprender, pues, porque a eso es a lo que uno va a la iglesia. Pero más sin embargo, ¿qué era lo que nosotros mirábamos todo el tiempo, Willy? No, pues como dijeran, ¿verdad? Puros testimonios, que chistes, que puros cuentos y anécdotas. Anécdotas, pero personales, y no tocaba nada de la palabra de Dios, de la Biblia. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que tener un sumo cuidado. Tenemos que tener sumo cuidado en cuanto a dónde nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. Por lo menos mi consejo desde ahora, se lo digo, un consejo sin pedirlo, pero yo lo doy, es escudriñen las escrituras. Busquen la palabra de Dios todo el tiempo. Busquen, comparen si lo que su predicador está diciendo está salcado de las escrituras. Si realmente lo que se está diciendo es para... Me hacían una pregunta, ¿verdad? Este fin de semana que tuve un en vivo con Vladimir de México, de Chile. Y me decía Vladimir, ¿cómo una persona puede ver o notar que lo que está diciendo el predicador es correcto o no es correcto? Y le digo, fácil. Es una pregunta complicada, pero la respuesta es sencilla. La respuesta es que si lo que se está predicando te enaltece a ti, eso no es de Dios. Pero si más sin embargo lo que se está diciendo enaltece a Dios y te humilla a ti, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca, o cuando vino Jesucristo, ¿verdad, mi amor? Nunca Él vino a prometernos fama, fortuna, buena vida, riqueza. Eso no fue lo que Cristo vino a ofrecernos cuando Él vino a morir en la cruz. Yo quiero que les cuentes tu idea o lo que tú tienes, ¿cómo se dice? Lo que tú has visto en las congregaciones y cómo tú de acuerdo a lo que tú has visto de Cristo, ¿cómo vino Jesucristo a este mundo, Willy? Vino de lo más sencillo, más humilde. Nomás en la manera de ver dónde nació. ¿Dónde nació? Correcto, nació en un pesebre. En un pesebre y andaba en... ¿Cómo se llama? En guarache. En guarachito, humildemente. Era muy humilde, pero... Hoy en día, nomás hay que checar cómo andan los pastores, ¿eh? Andan en jet privado, con ropa de diseñador. Correcto. De lo mejor, y viven en unos palacios grandísimos. Sí, así es. Más sin embargo, Jesús nunca vivió así, ¿verdad? Sí, así es. Es todo lo contrario.
Y esa es la cosa, que ahí es donde la gente se confunde, porque como ellos mismos predican de bendiciones, de que tú vas a estar prosperado y en victoria, como dicen todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero lo dicen los pentecostales sobre todo, dicen exactamente eso. Dice, ¿cómo te sientes, hermano? Yo prosperado y en victoria, bendecido, prosperado y en victoria. Y cuando a mí me preguntan acerca de Cristo, yo creo que si le hubieran hecho una entrevista a Jesucristo y le hubieran preguntado, Jesucristo, ¿cómo te sientes? Yo no me imagino que el Señor hubiera dicho bendecido, prosperado y en victoria, porque el Señor Jesucristo siempre mostró humildad, sencillez. Cuando la persona es humilde, vaya, yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de mi esposo. Mi esposo es una persona muy noble, muy humilde, tiene una nobleza que irradia. O sea, él no tiene que a veces que abrir la boca para que la gente sepa que es una persona humilde. Entonces, y lo digo delante de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se irradia, y yo creo que es algo que no puedes ocultarlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio de las Escrituras. ¿Y cómo podemos agarrar ese conocimiento amplio de las Escrituras? Pues leyéndola fácilmente, leyendo la palabra de Dios. Cuando tú abres las Escrituras, tú te vas a dar cuenta cómo está el mundo, cómo está. Primero, la Biblia es un espejo. Primero te refleja cómo estás tú, tu relación con Cristo Jesús. Y segundo, te refleja cómo están las personas a tu alrededor, tu pastor, tu predicador, tu esposa, tus hijos. Es un espejo, es algo que te refleja realmente si tú realmente estás cumpliendo con la palabra de Dios. Yo me imagino, Willy, que estas personas no leen la Biblia. O sea, me estoy refiriendo a los ministros. Ellos no leen la Biblia, porque si ellos leyeran la Biblia, ellos supieran que ni ellos mismos cumplen con los requisitos que dice la Biblia, ¿verdad? No cumplen ellos con los requisitos. Y segundo, lo que están predicando ni siquiera está en la Biblia. Es antibíblico totalmente. Dime, papá. ¿Verdad? Es como dices, ¿verdad? Que no llevan la palabra que es la adecuada. Sí, pero eso viene a darse por desconocimiento de las Escrituras. Por ejemplo, si yo te digo a ti, elabórame un pastel, y no tiene los ingredientes, ¿cómo lo vas a elaborar? O sea, no tienes la receta. ¿Y cuál es la receta para ser un buen cristiano? Leer las Escrituras. Leer la palabra, ceñirse a lo que las Escrituras dicen. Hace poquito nosotros visitábamos, creo que esta era, ¿cuál, papi? La iglesia como la 49. La 49. La iglesia número 49. ¿Cuál fue tu experiencia? No digamos nombres, solamente di cuál fue tu experiencia. No, tristemente fue muy desalentadora y así con muy mala experiencia, ¿verdad? Que nomás ir a escuchar anécdotas y ¿cómo se llama? Y palabras motivacionales. Sí, o sea, nada, pero no tocaba nada la palabra. No, y hablaban también hasta de fútbol, ¿no? Hablaban de fútbol. Yo pienso que, imagínate, ¿tú crees que Jesucristo andaba hablando de fútbol o de anécdotas? No. Yo me imagino que, es que mira, hay algo claro. No se puede mezclar, decía mi mamá, el cebo y la manteca. Así de sencillo. Tú vas a la casa de Dios, la casa de Dios se va a orar. ¿A qué vas? A rendirle honor, a adorarlo, ¿cómo se dice esa palabra, mi amor? Cuando tú vas a la iglesia, vas a compartir con tus hermanos. Otra cosa, cuéntales cómo se comportaban los hermanitos de esta congregación al terminar el culto, ¿qué pasaba? Cada quien agarraba para su lado y no convivían ni un minuto, ¿verdad? Para estar ahí conviviendo entre hermanos, ¿verdad? Más que nada para saber cómo tener una amistad, ¿verdad? Para conocernos un poquito más, pero no, ahí haz de cuenta que se acaba la reunión y se iban todos para su casa sin despedirse, sin nada. No, así nomás. Y así estamos tristemente, ¿verdad? Esa es
la historia que está pasando en la iglesia. Imagínate que, dime. Es como un club social, ¿verdad? Que nomás van a visitar. Hacen lo que tienen que hacer por obligación. Tomar su cafecito y una donita y ya. Y de ahí todo para su casa. ¿Tú crees que, pero sinceramente, allá a la cámara, ¿tú crees sinceramente que Dios le agrada eso? No, yo de acuerdo, yo creo que no. ¿Cómo le va a agradar eso? Si no toca su palabra, que es la Biblia, ¿eh? Sí, pero también con la convivencia. Con la convivencia entre hermanos, ¿no? Que tener más convivencia y tener más amistad entre ellos y tener más, ¿cómo se llama? Ser más sociables. Más sociables. Pero no, así no. Ni para cuándo. No, ni para cuándo no. Sí, es que es un desconocimiento completo de las escrituras. Es un desconocimiento porque cuando volvemos a la receta del pastel, si a ti te digo, hazme un pastel 3 leches, por ejemplo, y no tiene los ingredientes, tú vas a hacer cualquier pastel. No sé yo cómo vas a... Pastel es pastel, ¿no? Entonces, cuando hay un desconocimiento de la escritura, tú vas a hacer lo que tú piensas que es correcto, pero no es la idea. La idea es que tú hagas la voluntad de Dios, y la única manera que se puede hacer la voluntad de Dios es leyendo el libro de instrucciones, el recetario. ¿Cuál es ese recetario? Las Sagradas Escrituras. Si nosotros no abrimos las Escrituras, vamos a desconocer tantos aspectos tan importantes. Ahora, yo, por ejemplo, yo también me he hecho en cuenta, porque yo también, por mucho tiempo, yo creo que por toda mi vida que fui cristiana, y decía yo ser cristiana porque iba a la congregación, pero no era porque hacía exactamente lo que decía la escritura. Yo me conformaba con ir un ratito a la iglesia, solo los domingos en la mañana, y eso era todo. Pero más sin embargo, el Señor nos ha dicho de que Él quiere tener una relación, y yo creo que eso fue lo que detonó todo esto, ¿verdad? Lo que detonó el querer tener una relación con Dios, decirle al Señor, Señor, ¿por qué pasa todo esto? En los púlpitos se está predicando lo que no es bíblico. Segundo, los miembros se comportan como mundanos, se visten como mundanos, hablan como mundanos, escuchan música mundana. Es un mundano. Si algo huele a mundano, es mundano, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, amén. ¿Verdad? No, o sea, si algo huele mal, es porque está mal. Está mal. Está mal. No puede decir, inclusive mi mamá decía, por más que tú te pongas perfume, pero si tú no te has bañado, vas a apestar. Así de sencillo, o sea, no hay para más, ¿verdad, mi amor? Es cierto. Sí, porque es algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar realmente, o sea, sincerarnos con nosotros y preguntarle al Señor, Señor, ¿estoy realmente haciendo tu voluntad? ¿O realmente estoy haciendo lo que me da la gana a mí? ¿O realmente sí estoy cumpliendo con tu palabra? O sea, cuando a mí me dice el Señor, ve y haz discípulos a las naciones, no lo dijo solamente a los hombres, lo dijo a todos, dice a toda criatura. Cuando dijo toda criatura, estamos hablando de mujeres, hombres, niños, ancianos, a todos. Llevar la palabra de Dios a toda la creación, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Allá de aquel el que quiere aceptar a Cristo Jesús. Pero pues esa es la realidad, ¿verdad? De que Dios nos mandó a ser discípulos. Pero más sin embargo, yo lejos de ver que un predicador está queriendo discipular a sus miembros, yo lo que veo son charlas motivacionales. Dime si no, mi amor. Exactamente, es todo de acuerdo a lo que dices tú, ¿eh? Sí. Son puras charlas motivacionales y de prosperidad, es todo lo que hablan. Lo que hablan y de tener volumen de personas, ¿verdad? Y de llenar las iglesias, pero no tocan lo que es realmente lo verdadero, que es la palabra de Dios. Un tema que les encanta a los predicadores, les fascina a los predicadores, predicar, es el diezmo. El diezmo no debe de faltar. No, eso no debe de faltar, o sea, es algo como que obligado tiene que haber diezmo. Cuenta, papi, cuéntale la anécdota
cuando vino aquel predicador a nuestra casa a decirnos, a exigirnos hasta los taxes del fin de año que teníamos que dar cuenta. Teníamos que dar hasta lo de las taxas, imagínate. Teníamos que rendir cuentas con ellos. Ajá. Que yo creo que nada que ver, ¿verdad? Sí, así es. Con lo de la iglesia. No, es que es algo que, híjole, de verdad, hay un desconocimiento total de las escrituras. Porque si usted, bueno, no nos queremos meter a ese rollo de hablar del diezmo, porque sé que más adelante vamos a hablar cada día o cada grabación que hagamos vamos a tocar un tema en específico. Hoy, el tema específico de hoy es hablar acerca de la mala enseñanza, ¿verdad? El por qué hay tantas congregaciones. La gente ya está hasta confundida, ya ni sabe a qué lugar ir. La gente ya nos explica a dónde voy, a dónde iremos, Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un lugar donde asistir, porque la mayoría de los lugares, yo te digo algo sinceramente, nadie, absolutamente nadie va a cambiar por charlas motivacionales, y eso vamos a estar bien claros, ¿verdad, Willy? Amén. ¿Verdad? Cierto. Yo creo que difícilmente una persona, no es que difícilmente, si realmente las charlas motivacionales cambiaran gente, entonces ya la gente solo necesitaría ir a un psicólogo, o sea, un psiquiatra, un psicólogo, y ya con eso, ¿verdad?, se arreglaría su vida. Pero vemos que más sin embargo, tantas personas, tanta gente millonaria, tanta gente exitosa, cantantes, actores de cine, vemos fracasados en el aspecto sentimental o personal. ¿Por qué? Porque no han encontrado paz, no tienen paz. La única paz que puede encontrar el ser humano es en Cristo Jesús. Si usted quiere éxito en su vida, si usted quiere felicidad, la verdadera felicidad, solo la va a encontrar en Cristo, ¿verdad? Yo no me imagino que una persona piense que solamente yendo al psicólogo, ni Buda, ni ¿cómo se llama el otro Dios que Alá, ni cualquier otro de estos dioses hindúes, y ninguno, ni que mantras y chakras y no sé cuántas cosas te va a salvar. El único que tiene salvación, dijo Cristo, yo soy la verdad y el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí, ¿verdad? Y entonces en eso tenemos que estar bien claros que la única manera, la única razón, anoche pues fue como que algo que el Señor, yo le decía a mi esposo antes de ir a traer los taquitos para comer, le decía, el Señor me habló. Y qué bonito que el Señor te hable. El Señor te habla cuando tú tienes una relación con Él. El Señor no te va a hablar. Es como que tú vayas donde alguien que no conoces y comiences a entablar una conversación. Yo creo que sería un poco extraño, ¿no? Entonces, pero Dios habla a sus hijos. Dios habla a sus allegados, a las personas que Él ama, a las personas que Dios ha elegido. Y yo mismo te decía, ¿verdad, pa? Que Dios me hablaba y me decía que me alejara de todos aquellos que realmente Él ya quitó la mirada de ellos. Y es triste, yo no quiero estar en el pellejo, güey, que Dios me dijera, ya tú no tienes revelación, ya tú no te necesito. ¿Por qué? Porque ya te di la oportunidad de que predicaras el evangelio y no lo hiciste, ¿verdad? Qué feo. Yo no quiero estar en el pellejo de esa gente cuando esta gente esté, ¿verdad? Cuando esta gente esté frente a nuestro Señor. Yo no quiero estar en el pellejo de esta gente. ¿Qué dices tú? Amén. Yo también digo lo mismo, ¿verdad? Que hoy en día los pasados están muy, ya yo creo que ni oran, no ayunan, no, los veo muy, como que muy apagados, y que no están muy al 100% en lo que están, ¿verdad? En conocer más la palabra. Hablan más de otras cosas que de lo que es la palabra de Dios. Así mismo es. Es que nadie va a cambiar. Absolutamente nadie. Dijo, no hay otro camino. O sea, ese es como que, para mí, las prédicas seculares, las predicaciones enalteciendo al hombre y teniendo más humanismo, para mí son prédicas que son antibíblicas. ¿Por qué? Porque están haciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue válido, no es suficiente. No es suficiente para llegar a la salvación, no es suficiente
para tener éxito, para tener felicidad, tienes que tener un motivador personal. Ya los predicadores se convirtieron en motivadores personales porque ya la gente no se llena con simplemente decirle: Cristo murió en la cruz por ti porque te ama. O sea, imagínense, ya no es suficiente el amor de Dios, o sea, también tienen que meterle también prédicas seculares, podemos decir, ¿verdad? Porque también hoy en día, también a los pastores no les conviene hablar duro, fuertemente a las ovejas, ¿verdad? Porque si no se van a espantar y se van a ir y pueden quedar solos, ¿verdad? Es lo que tiene. No, y déjate de eso, ya hablando lo que es, sabiendo bien lo que nosotros hemos vivido, yo creo que los pastores a lo que le tienen miedo quedarse solos es al diezmo, porque saben bien que al momento de que la personita abra la Biblia y sepa que ya el diezmo, para empezar, el diezmo no está vigente. Entonces, cuando la gente comience a escudriñar las escrituras y se le dice: hermano, vamos a estudiar el libro de tal, ya eso se acabó aquí, que dicen, el mes vamos a hacer un calendario y mes a mes vamos a ir leyendo un libro de la Biblia. Ya eso se acabó aquí en Estados Unidos. Aquí no, eso ya no se usa. Aquí es enaltecer a la persona para que se sienta más poderosa. Tú lo puedes, esta semana tú vas a tener. Yo ya veo a los predicadores, ¿sabes cómo veo yo a los predicadores? Como adivinos, ¿no? Sí, como esos de la bolita, ¿cómo se llama? Sí, esos que te predicen el futuro, el que te dicen que vas a ser exitoso, que vas a tener éxito esta semana, que te va a prosperar. Dios me ha dicho que esta semana vas a recibir una noticia buena. O sea, ¿cómo es que te leen la mano, los del tarot y eso? Sí, ni más ni menos. O sea, tú pones ahora en este tiempo a un predicador y a un tarotista, un brujo, yo creo que es lo mismo. No hay la diferencia entre un tarotista y un brujo y un brujo y un pastor, un predicador de una iglesia. Ya no hay la diferencia, porque ya no se habla de obediencia, de sumisión, de humildad, de ¿qué otra palabra? De arrepentimiento. Arrepentimiento, muy importante, el arrepentimiento. Entonces, si a mí me hablan, por ejemplo, si una persona borracha, imagínate una persona que tiene vicios, ¿verdad? Alcoholismo, drogadicción. ¿Ustedes realmente creen que con una charla motivacional esa persona va a cambiar? Jamás. Eso no va a ocurrir. Nunca una persona con un vicio, solamente porque le digan: tú puedes, campeón, tú vas a dejar el alcoholismo. Entonces ahí estaríamos quitando completamente el poder de Dios sobre el ser humano. Completamente anulamos el poder de Dios para decir que yo por mis fuerzas puedo dejar el alcoholismo. Yo soy una campeona y el día de hoy no voy a beber. El día de hoy no voy a decir malas palabras. El día de hoy voy a dejar el vicio del cigarro. Es mentira. Nadie, absolutamente nadie puede dejarlo, este mundo, despojarse. Dice Pablo: despojaos del viejo hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser una nueva criatura. La nueva criatura trae otra naturaleza. Ya nosotros no vemos el mundo como lo ve una persona secular, que va pensando en marcas, ¿verdad, Wiri? Pensando en me voy a comprar el mejor carro, voy a tener la empresa más exitosa. Por ejemplo, nosotros al inicio de este año estábamos con toda la intención, ¿verdad, Wiri?, de montar un negocio. ¿Por qué? Porque esas son las, ¿cómo se dice? Esos son los deseos, los anhelos de una persona, o el sueño americano. Ajá, el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Pues tener un negocio propio, depender de uno mismo, no estar dependiendo de un patrón, y el día que el patrón se enoje, hasta ahí nomás llegó el trabajo. Ese no es el sueño americano. El sueño americano es tener tu propio negocio, y nosotros, al contrario, siento yo, ¿verdad, Willy?, que estamos como el cangrejo, ¿no? En cuestiones económicas, mi esposo y yo vamos para atrás, porque venimos de tenerlo todo y lo dejamos todo por Cristo, porque entendimos que nuestras finanzas están puestas
en las manos del Señor. Nuestras finanzas ya no nos pertenecen. Las finanzas de nosotros son de Cristo. Y hemos puesto todo, bueno, un granito de arena. No era mucho lo que teníamos, pero lo poco o lo mucho que teníamos lo entregamos para el ministerio. Lo entregamos para comenzar algo en lo cual las personas se dieran cuenta. Así como nosotros nos dimos cuenta de que este mundo va para atrás, así también otras personas salieran del engaño, del error. Y nosotros dejamos, como les digo, teníamos planes de tener una taquería, teníamos planes de que el Willy ya trabajara por su cuenta, de que ya no fuera un empleado. O sea, habían tantos planes, pero más sin embargo vino Cristo y dijo, ¿sabes qué? Tus planes son pequeños. Yo quiero que tus planes sean más grandes de lo que tú puedes imaginarte. A veces Dios es no es que a veces, siempre Dios es el especialista en cambiarle los planes a uno. Porque yo estaba tranquilamente haciendo uñas, ganando buen dinero. Yo todos los días, el Willy venía, ¿verdad, mi amor? Cuéntales. Todos los días tú ibas a dejar el dinero al banco y era tanto el dinero que metíamos que el cajero ya había un límite que nos decía que solo, ¿cuánto? Como 75 billetes se pueden meter, ¿verdad? En el cajero. Y solo 75 billetes se podían meter. No podíamos meter toda la cantidad de dinero que nosotros ganábamos con mi negocio. O sea, el Willy siempre ha trabajado pues en lo que trabaja siempre. Pero en mi negocio, o sea, yo aparentemente era una persona exitosa en Estados Unidos. Tenía una carrera, tenía mi vida, mi esposo, mis niños. Tenía todo lo que una persona, todo lo que una mujer puede desear aquí en Estados Unidos, yo lo tenía. Pero más sin embargo estaba lejos de Dios. Era una persona amargada, con una depresión crónica, empastillada. ¿Qué más tenía, pa? Diabetes, depresión, alta presión, de todo, Todo, estaba como que dice, no, era una cosa terrible. Entonces, cuando Dios nos llama, bueno, cuando Dios me llamó, pero porque primero me llamó a mí, ¿verdad, mi amor? Primero me llamó a mí al ministerio, luego fue al Willy. Y algo, yo ahí ando con el Willy ahí puyándolo, Willy, tenemos que abrir el podcast nuevamente, tenemos que hablar de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, te digo, todo mundo es lo que desea, tener un negocio acá. Pero, más sin embargo, no están cumpliendo con el requerimiento. Y a mí me da tristeza, mi amor. Yo no sé si a ti te da tristeza, pero a mí me da tristeza que muchas personas, por ejemplo, conocemos un predicador, ¿verdad? Que ese predicador tiene una compañía y ellos ponen iglesias, abren iglesias. ¿Para qué? Para que, yo quiero que tú lo digas, mi amor. ¿Para qué la gente abre las congregaciones? ¿Para qué la gente abre congregaciones cuando ellos son dueños de compañía? ¿Para qué? Para evadir impuestos. Así de sencillo. Hemos hecho un estudio, mi esposo y yo, acerca de por qué la gente pone iglesias. O sea, cuando nosotros estudiamos teología, todo el mundo nos decía, ver a las amistades más cercanas, abran una iglesia, es necesario que prediquen la palabra de Dios. Yo creo que en estos tiempos hay que ser bastante, sí, claros, pero también hay que ser, ¿cómo es la palabra? Prudentes. Más bien echar un ojo, abrir los ojos bien claros y ver quiénes se acercan. Ajá, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que se acercan al ministerio por finanzas, por dinero. Muchas personas el deseo de ellos no es predicar la palabra, el deseo de ellos es dejar de trabajar, así de sencillo, dejar de trabajar y ganar dinero, o sea, por Cristo. O sea, ya Cristo es un negocio. Dime si no, mi amor. Ya se lucran con el nombre de Jesús, Sí, así de sencillo. Se lucran con el dinero, con el nombre de Dios. O sea, ya ellos Sí, así de sencillo. Es el negocio del siglo, yo creo. Ya ni los políticos, Sí, no.